Los objetos se mueven con velocidad constante en línea recta cuando no actúa sobre ellos un agente exterior. Este principio fundamental se llama la ley de inercia. Hoy vamos a hablar un poco de Galileo. ¿Por qué llamaremos a los italianos de una determinada época por su nombre de pila como si fueran muy amigos nuestros? Y no solo a Galileo, también a Dante, Leonardo, Rafael. Es curioso. Les decía que hoy vamos a hablar un poco de nuestro buen amigo Galileo Galilei. Aquí vemos un retrato suyo sacado de uno de su época a partir de un relieve de madera. En 1564 nacieron dos hombres muy importantes, William Shakespeare en Stratford y Galileo Galilei en Pisa. Galileo comenzó los estudios de medicina en la Universidad de Pisa, pero pronto se dio cuenta de que la medicina no era lo suyo. Cuando supo que en esa universidad no había ningún profesor de matemáticas, se retiró de la medicina y comenzó a estudiar matemáticas por su cuenta. Escribió unos cuantos artículos y enseguida alcanzó fama de erudito. Y en 1589, con la ayuda de un amigo muy bien relacionado, fue nombrado profesor de matemáticas. En aquella época, la universidad estaba dominada por seguidores de Aristóteles, que daban poco valor a las matemáticas. Galileo pensaba que sus aristotélicos colegas eran unos necios y enseguida tuvo problemas con ellos al hostigarlos y ridiculizarlos. Era obvio que al finalizar su contrato de 3 años en 1592 no se renovaría su nombramiento y por tanto, al recibir una oferta de la Universidad de Padua, no dudó en aceptarla. En Padua explicó la geometría de Euclides, la astronomía de Ptolomeo y la mecánica de Aristóteles. Su investigación iba dirigida a la caída de los cuerpos y a los planos inclinados. En 1610, Galileo llevó a cabo, posiblemente, el mayor juego de manos académico de todos los tiempos. Un pulidor de lentes holandés, llamado Hans Litteri, había descubierto un extraordinario aparato, el telescopio. Cuando Galileo se enteró de ello, pensó de inmediato cómo podría funcionar aquello. Hizo sus propios planos y construyó un anteojo que aumentaba la imagen aproximadamente 9 veces. Convocó entonces a los grandes de la ciudad de Venecia para una demostración en la famosa torre de la plaza de San Marcos. Y les dijo: contemplen el horizonte con este aparato. Con él se puede ver un barco que se aproxima a la costa 2 horas antes de lo que se vería con una vista de lince. Para una potencia marítima como Venecia, aquel aparato era absolutamente esencial. Galileo nunca pretendió haber inventado el telescopio, pero tampoco se tomó la molestia de desmentirlo. Los grandes de la ciudad, muy impresionados, aseguraron a Galileo, mediante un buen salario, una vida acomodada. Y 2 meses después, modelos del telescopio de Galileo se vendían por las calles de Venecia como un juguete para los niños. Galileo aseguró financieramente su porvenir vendiendo a los grandes de la ciudad un juguete para niños. Pero Galileo tenía en mente cosas mucho más importantes en relación con el telescopio. Construyó telescopios más grandes y más potentes, incluyendo uno que aumentaba la imagen hasta 30 veces. 2 de ellos están actualmente expuestos en el Museo de Historia de la Ciencia de Florencia. Galileo miró al firmamento con aquellos telescopios e hizo algunos descubrimientos notables. Las lunas de Júpiter, conocidas aún hoy como satélites de Galileo,
las montañas de la Luna, las distintas fases de Venus y las manchas sobre la superficie del Sol. Aún ahora que hemos podido pasear por la Luna, los apuntes de Galileo revelan que sus opiniones fueron asombrosamente certeras. En aquel tiempo, los descubrimientos astronómicos de Galileo, junto con las ideas de Copérnico, intelectualmente destrozaban la tranquilidad de los cielos. Cualquiera que se atreviese a mirar por el telescopio de Galileo, lo que vería sería el comienzo del fin de las ideas de Aristóteles y Ptolomeo sobre el mundo, y el comienzo de un sinfín de dificultades para Galileo Galilei. A comienzos del siglo XVII, Europa ya había visto el Renacimiento, la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. Grandes cambios estaban sacudiendo parte del sistema medieval. Religión, arte, literatura, música, matemáticas y otras ciencias, pero sobre todo, la astronomía. Antes del Renacimiento, la mecánica aristotélica y las ideas de Ptolomeo sobre las esferas celestes estaban a la orden del día. Eran el orden lógico, aceptado, indiscutido y natural del universo. Y así había sido hasta que un día a un monje polaco se le ocurrió mirar hacia arriba y vio las cosas de modo diferente. En oposición a la opinión de Ptolomeo, Copérnico vio la Tierra como otro planeta girando alrededor del Sol. En el seno de la Iglesia Católica, algunos vieron el sistema de Copérnico como una amenaza. Les parecía, al igual que la propia herejía protestante, un desafío a la autoridad absoluta del Vaticano. Pero no obstante, la Iglesia tardó 75 años en dar a conocer su plena desaprobación. Y entre tanto, tenía un problema mucho más próximo a ella que el Sol. Católicos y protestantes se enzarzaron en una guerra por el verdadero espíritu de Europa. Copérnico, como Lutero, dudó de la interpretación que la Iglesia daba a la Sagrada Escritura. Pero por otra parte, el sistema de Copérnico también desafiaba el más elemental sentido común. Los objetos pesados caen naturalmente hacia el centro de la Tierra, porque ese era el centro del mismo universo. Si la Tierra está girando y marchando violentamente por el espacio, ¿por qué no salen volando las cosas? Y si realmente la Tierra gira, ¿por qué un cuerpo al caer de una torre cae directamente abajo? ¿Cómo no cae en la ciudad más próxima, o al menos a alguna distancia? Hace 300 años esas preguntas tenían mucha lógica, eran preguntas inteligentes. Y Galileo Galilei se dedicó a encontrarles respuesta. A pesar de su naturaleza independiente, Galileo era un hombre popular, respetado y admirado por todos en general. Y su inteligencia dada por Dios hizo que la Iglesia le considerara como a uno de sus hijos favoritos. Seguramente Galileo gozaba con aquellas atenciones, pero si grande era su hambre de fama, mayor aún era su sed de conocimiento y de verdad. Al comenzar su carrera siendo profesor en Padua, Galileo supo ya desenvolverse muy bien en sus empresas académicas. Entre otras cosas, fue tutor de príncipes en materias tales como magnetismo y matemáticas. Pero, a la larga, el telescopio era siempre lo que más le interesaba. Con la publicación de su primer libro, El mensajero celeste, se revelaron sus notables observaciones y la fama de Galileo creció por toda Europa. Pero aún así, en algunos círculos no fueron muy bien acogidos sus descubrimientos. Con el telescopio, Galileo había visto algo no imaginado, o al menos algo que los seguidores de Ptolomeo no habían dicho nunca. Las lunas de Júpiter parecían demostrar que la Tierra no era el centro de todo el movimiento celeste. ¿Probaba aquello que Copérnico tenía razón?
En contra de la doctrina tanto de Aristóteles como de la Iglesia, ¿era la Tierra simplemente otro planeta que giraba alrededor del Sol? Si aquello era cierto, se mantenía la pregunta: ¿por qué no rueda todo hacia afuera? La opinión de Aristóteles era que todo tenía un lugar propio según su naturaleza, al cual tendía a volver, y el propio sentido común parecía confirmar aquellas ideas de reposo y movimiento absolutos. Y basándose en experiencias cotidianas, ¿cómo podía pensarse seriamente que la Tierra estuviera lanzada violentamente por el espacio? Para Galileo, una cosa fue criticar el punto de vista de Aristóteles, que aún prevalecía, y otra muy distinta demostrar cómo y por qué funcionaban las cosas en el sistema de movimiento planetario de Copérnico. Aún antes de la invención del telescopio, Galileo ya se había preparado para hacer eso exactamente. Para poder asentar los fundamentos de su ley de caída de los cuerpos, estuvo observando y midiendo concienzudamente el tiempo que tardaban las bolas en rodar por planos inclinados. Esos experimentos le condujeron también a otra profunda idea, que más tarde se conoció como la ley de inercia. Galileo se dio cuenta de que cuando una bola rodaba hacia abajo por un plano inclinado, después subía por otro plano con cualquier grado de inclinación hasta recuperar su primera altura. Si el segundo plano tenía menos inclinación que el primero, la bola seguía rodando hasta alcanzar la misma altura, a partir de la horizontal, que tenía al empezar a rodar. Cuanto más próxima a la horizontal fuera la inclinación del segundo plano, más lejos llegaba la bola. O sea, que si el plano era perfectamente horizontal y de superficie lisa, la bola no se pararía nunca y continuaría rodando para siempre. Este fue el decisivo experimento que Galileo necesitaba para poder explicar por qué las cosas, incluyendo a sus críticos, podían mantenerse sobre una superficie dando vueltas. Un cuerpo en movimiento horizontal tiende a conservar el movimiento que lleva. En la superficie de la Tierra todas las cosas están en movimiento horizontal, exactamente a la misma velocidad que la propia superficie, y no hay rozamiento que afecte al movimiento de esos cuerpos porque todos se mueven juntos. Con tan espectacular concepción, Galileo derribó el antiguo dogma aristotélico de que era natural a todos los cuerpos tender al reposo. Pero aunque la idea de Galileo fuera muy brillante, no era del todo exacta. Influido aún por la idea platónica del movimiento circular, Galileo pensó que un cuerpo continuaba siempre en movimiento, pero solo horizontalmente, no en línea recta, sino dando vueltas, siguiendo a la superficie de la Tierra. Una generación más tarde, René Descartes puso en orden todo esto, dando a la ley de inercia su última forma. Los objetos en movimiento no tienden por sí mismos hacia el reposo, tienen tendencia a continuar como están hasta que algo se interfiera. Ahora es más fácil de entender que en los tiempos de Galileo. Hoy en día pocos se atreverían a negar que la Tierra gira alrededor del Sol, que el Sol gira alrededor de una esquina de una galaxia, que esa galaxia se mueve sola en un racimo de galaxias, todas marchando a gran velocidad por la inimaginable inmensidad del universo. ¿Cómo se puede encajar la idea de reposo en este gran esquema de cosas? No se puede. Nada en el universo va hacia el reposo. Por el contrario, todo continuará moviéndose como esté, en línea recta y velocidad constante, hasta que algo se interfiera. Ese es el principio de inercia. Y es una teoría tan sencilla y tan profunda como cualquier otra idea sobre la que se haya reflexionado. Como es lógico, a veces parece que los objetos están en reposo, pero eso es solo porque tienen el mismo estado de movimiento que el propio espectador. Si un objeto está en reposo o en movimiento, depende completamente del punto de observación, de si el observador se está moviendo
a la misma velocidad. No existe el reposo absoluto, no existe el movimiento absoluto. Incluso marchando por el espacio a increíble velocidad en relación con la Luna, con el Sol o con el centro de la galaxia, la tendencia natural de cualquier objeto es la de conservar el movimiento que tiene. En tiempos de Galileo, esta concepción era muy difícil de aceptar. Para un aristotélico, el movimiento de una carreta requiere y tiene una explicación lógica. Si no hubiese algo que tirase o empujase, no se movería. Por lo tanto, su estado natural era de reposo. Pero en cambio, para un observador moderno, un vehículo moviéndose no necesita explicación. Este objeto en movimiento conservará su movimiento hasta que los frenos o alguna otra cosa le lleve a estado de reposo. ¿Y qué pasa con un cuerpo que no se mueve paralelamente a la superficie de la Tierra? ¿Qué pasa con un proyectil que se dispara al aire o una pelota que se deja caer desde una torre? ¿No haría el giro de la Tierra que la pelota cayera detrás? Galileo dijo que no. Dijo que la pelota continuaría moviéndose horizontalmente con la Tierra, incluso cuando cae verticalmente hacia su superficie. Esta concepción era muy difícil de entender en tiempos del Renacimiento, así que Galileo ofreció a sus contemporáneos una comparación. Pidió a la gente que pintase una pelota cayendo desde el mástil de un barco en movimiento. Para un marinero en cubierta, el mástil está quieto y él no estaría sorprendido de ver a la pelota caer recta hacia abajo sobre la cubierta al pie del mástil. Pero alguien en la orilla vería al barco y el mástil en movimiento. Un observador aristotélico no tendría ninguna duda de lo que iba a ocurrir. La pelota caería hacia el centro de la Tierra, mientras el barco seguiría navegando por debajo de ella. Ese marinero vería caer lanzada la pelota hacia la popa del barco en vez de ir al pie del mástil. Probablemente este experimento no se llevó a cabo nunca en vida de Galileo, pero sus resultados son precisamente lo que él había predicho. La pelota cae recta a lo largo del mástil. La pelota cae a lo largo del mástil porque ambos objetos, pelota y barco, comparten el mismo movimiento inicial. Si no compartieran el mismo movimiento inicial, entonces el resultado sería el que habrían esperado los aristotélicos. Al caer de un mástil en movimiento, la pelota cae en vertical mientras se mueve horizontalmente con el barco. Estos movimientos juntos siguen una trayectoria curva, una parábola. Galileo se dio cuenta de que esos principios originarían el movimiento de cualquier proyectil. Seguirían una curva parabólica en la tierra o en el mar. Una pelota dejada caer en cualquier parte de la Tierra se comporta lo mismo. Aquí, compartiendo el movimiento horizontal del planeta, cae recta hacia abajo, llegando al suelo, al pie de la torre. En esos términos, Galileo vio y demostró algo nuevo bajo el sol. En 1616, Galileo fue citado a Roma, donde le advirtieron que no debía afirmar ni defender la idea de que la Tierra se movía alrededor de un sol estacionario. Al saber que la Iglesia se oponía oficialmente al sistema de Copérnico, Galileo esperó a que llegara un momento más oportuno para convencerles del error de sus métodos aristotélicos. En 1623, Galileo pensó que había llegado el momento. Su amigo y protector, el cardenal Maffeo Barberini, fue elegido papa con el nombre de Urbano VIII. Para reforzar su caso, Galileo escribió un libro. Se trataba de un diálogo entre dos personajes que debatían los sistemas de Aristóteles y Copérnico. Como autor, Galileo era un político inteligente.
El personaje aristotélico argumentaba con gran maestría y fue declarado vencedor. Era un truco que tenía que ser la defensa de Galileo contra la enseñanza de las ideas de Copérnico. No obstante, muchos de sus lectores vieron que los argumentos de Copérnico eran mucho más sólidos. Y lo peor de todo quizá fuera que esas argumentaciones estaban escritas en italiano en vez de latín, de modo que los italianos corrientes podían comprenderlas fácilmente. Y en opinión de la Iglesia, Galileo cometió otros errores más en sus juicios. Por la boca del personaje que defendía a Aristóteles en su ficción, utilizó los mismos argumentos que había utilizado el Papa y llamó al personaje casualmente Semplicione, el simple. Y quizás lo peor de todo, el nuevo libro de Galileo retaba a la Iglesia en el preciso momento en que ésta era desafiada por todas partes. En 1634, Galileo fue procesado. Su fama y prestigio hicieron impensable llegar más allá de amenazarle con la tortura. Pero para Galileo, que entendía mucho de máquinas, aquello fue suficiente. Rechazó públicamente el sistema copernicano de movimiento planetario. Irónicamente, en el futuro, ningún científico serio negaría la evidencia de Galileo. El principio de inercia concebido por Galileo y perfeccionado por Descartes, llegó a ser la primera ley de la mecánica de Isaac Newton. En lo que concierne a la Iglesia, con el tiempo, el nombre de Galileo fue rehabilitado. Pero hubo de transcurrir largo tiempo. En fecha tan reciente como 1983, la controversia de Galileo estaba todavía sin resolver. En ese año, 1983, el Papa Juan Pablo II pidió que la discusión entre Galileo y la Iglesia terminase de una vez. Dijo: volvamos ahora nuestra mente hacia una época en la que se había desarrollado una grave incomprensión entre la ciencia y la fe. El resultado de malentendidos y errores, solamente con un humilde y paciente nuevo examen, se han podido ir disipando de forma gradual. La misma Iglesia aprende de la experiencia y con reflexión, y ahora comprende mejor el significado que se debe dar a la libertad de investigación. Pero en aquel tiempo, ni siquiera para un famoso científico, con un imperdonable ego, la humillación pública fue considerada castigo suficiente. Encontrado culpable, a pesar de su famosa retractación, Galileo pasó los 8 años restantes de su vida, bajo arresto domiciliario, en una finca cerca de Florencia. Y como cuenta la leyenda, cuando Galileo entraba en su casa arrestado, aún dijo: Eppure si muove, y sin embargo se mueve. Galileo se hizo realmente famoso por sus grandes descubrimientos con ayuda del telescopio. Antes de eso, solo le conocían algunos especialistas, pero después su fama se extendió por toda Europa. Como hijo fiel de la Iglesia, comprendió el error que ésta cometía al volverle la espalda a Copérnico, pero la Iglesia, entonces presionada por la Reforma, se vio obligada a endurecer su postura con respecto a la interpretación literal de la Sagrada Escritura. Galileo fue ingenioso y arrogante, y pensó que él podría hacer cambiar la opinión de la Iglesia con la sola lógica de los argumentos científicos, cosa que podía haberse logrado antes, cuando la Iglesia era intelectualmente más flexible, pero en el siglo XVII no había esperanza. Galileo hizo incluso algo peor.
en vez de escribir en latín que solo unos cuantos eruditos hubieran podido entender, escribió en italiano, que entendía todo el mundo. Un desafío que la Iglesia no podía ignorar. Y así, en 1634 fue procesado. A pesar de abjurar públicamente de sus ideas copernicanas, le hicieron pasar los últimos 8 años de su vida arrestado en su finca, en Arcetri, muy cerca de Florencia. Cuando murió, su cuerpo fue enterrado en una catedral, y todavía allí, en la iglesia de Santa Cruz de Florencia, está enterrado la mayor parte de su cuerpo. Me gusta pensar que Galileo fue un provocador hasta el fin. Uno de sus dedos fue exhibido en el Museo de Historia de la Ciencia. Hasta el próximo día. En la ley de inercia se oculta el hecho de que todo movimiento es relativo. Si un cuerpo está en movimiento o en reposo, depende estrictamente del punto de observación del observador.